¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa lo saluda. Hola David, buen día a vos y a la audiencia, espero tener un lindo lunes. Buen día. ¿Y cómo está el escenario hoy en cuanto al desabastecimiento de gasoil que por sobre todo está afectando a las provincias del norte argentino? Bueno, Hugo, eh, para que la gente tenga contexto, venimos de una recesión Sí, económica importante los últimos 2, 3 años, después una pandemia y después una guerra, digamos. Entonces todas esas variables generan tensiones normales de abastecimiento. Hoy Argentina está con un récord de producción de petróleo, tiene sus refinerías trabajando a pleno, la única excepción es Refinor, todo el resto está trabajando a pleno, y en los primeros 4 meses del año se han importado un 45% más de combustible que los mismos primeros 4 meses del año 2021. Y aún así, la demanda está creciendo, lo que es bueno, porque significa que la producción está funcionando, y eso ha generado, como vos bien decís, problemas de falta de gasoil en algunas estaciones. A raíz de eso, a el ver Santiago, gobernador de la antes de sí, seguir, es decir, para ir acomodando, es decir, hubo un 45% más de importación porque aumentó la producción, digo, la actividad productiva requirió de más gasoil. eh, totalmente, la actividad Bien, productiva requiere más gasoil, o sea, para que la gente tenga parámetros. El abril y mayo fueron meses récord de oferta de combustible por parte de YPF, que cumplió 100 años la semana pasada. Bueno, en abril y mayo fueron los 2 meses donde más combustible le ofreció, digamos, a la Argentina. Y aún así no alcanza, por eso, sobre todo las autoridades provinciales del norte, el gobernador Jaldo puntualmente estuvo en la ciudad de Buenos Aires haciendo gestiones ante el gobierno nacional, con el secretario de Energía, con Darío Martín, y también, sí. por supuesto, con el jefe de gabinete, con Juan Mansur, e incluso llegaron a verlo al presidente de la Nación para plantear este tema. Y bueno, el presidente instruyó a que YPF importe más gasoil todavía, entendiendo que, de nuevo, la guerra hizo que los precios se disparen, más la devaluación, digamos, no la diferencia de paridad hace que importar sea muchísimo más costoso que producir acá, pero bueno, acá estamos produciendo a pleno, y en la importación y al vender al mismo precio, digamos, el litro importado que el producido en la nación, Sí, los márgenes son distintos. Entonces las petroleras, digamos, están intentando importar lo menos posible, pero el presidente ya lo instruyó, y el jefe de gabinete, a que incremente la importación para estos periodos de alta demanda. Bueno, nosotros acá tenemos la SAF en Tucumán, digamos, y en el norte del país en claramente. general. Claro, aquí va a jugar un rol muy importante YPF, justamente, en función de estas instrucciones del Eh, presidente. YPF bajó un rol muy importante, y esa es la importancia de tener, digamos, una empresa donde el gobierno de la nación lo controla, es estratégico, porque pensemos que los mercados de combustibles son absolutamente liberados, digamos, no hay una regulación pública. Claro. Entonces, tener una empresa pública permite este tipo de decisiones que a lo mejor económicamente no son las más beneficiosas para una compañía, pero sí son para el conjunto de la sociedad, ¿no? Es recuperar soberanía, tener YPF, recuperar soberanía energética. Claramente. Ahora, para aquel productor que nos está escuchando, nosotros estamos recibiendo habitualmente mensajes todos los días, en estos últimos días, mensajes de productores que están muy preocupados porque en el medio hay estaciones de servicio que todavía tienen algo de gasoil y que se avivan, que no son, por ejemplo, de YPF, pero sí de otras marcas y que están cobrando a 250 el litro, que es una locura. Pero digo, a ese productor que está preocupado, ¿qué se le puede decir? ¿Cuál es el escenario en el corto y mediano plazo? No, en el corto plazo es que va a llegar prontamente más combustible a todo el norte en general, entendiendo de nuevo que el declino de la producción de Refinol quizá es lo que tensionó primero, digamos, el norte sobre el resto del país, y en el mediano plazo que se va a normalizar. Sí, de nuevo, como yo te decía recién, el precio no está regulado, el precio más o menos Claro. lo fija YPF, porque, de nuevo, tener, digamos, una empresa con mayoría pública permite que controla el mercado, que una mayoría del mercado, que más o menos ponga precio de referencia. Pero lamentablemente no, es así de toda la vida, no hay un precio
establecidos. De hecho, siempre en las distintas provincias hubo distintos precios al mismo litro de combustible. Eso lo vamos a ver ahora quizás en distintas estaciones de servicio. En Salta ya hay algunas estaciones que tendrán sus razones y han tenido que, o han decidido subir los precios, y bueno, veremos si venden o no venden. Sí que el pequeño productor quede con la tranquilidad de que las autoridades, máximas autoridades del país, de la provincia, se han puesto al tema y que prontamente van a tener más combustible. De hecho, lo que me decía el ministro de la Producción el viernes, el ingeniero Simón Padró, es que no había actividades paradas hoy productivas. Quizá el problema más grave lo tenían en los camiones de larga distancia, que vienen con producto a buscar o a llevar producto o a dejarnos, y después les cuesta mucho cargar, digamos, de nuevo para irse a la provincia. Entonces pierden tiempo, bueno, o tienen un diferencial de combustible que no preveían, y esos son los principales problemas que estamos teniendo. Pero después lo que es Limón, Ingenio, están trabajando bien, y eso para nosotros es muy importante porque emplea un montón de tucumanos y tucumanas, ¿no? Claramente, sí, justamente para suscribir lo que recién nos decías, hablamos la semana pasada con responsables del Mercofruit Day, de la comisión directiva, y nos decían que sí, que específicamente estaban faltando algunas frutas y verduras por este problema, porque Tucumán se nutre justamente de frutas y verduras de otras provincias, pero que claro, los transportistas no tenían combustible para volver a sus provincias, es así que directamente no salían para Tucumán, claro, ante la imposibilidad de poder conseguir el combustible. Claro, demoran mucho. Bueno, eso es lo primero que están, bueno, lo primero donde se evidenció, digamos, esta complejidad en conseguir, o algunas estaciones, al no saber cuánto van a tener, también ponen un cupo. Entonces, para una provincia como Tucumán, que por ahí es chica, tener un cupo permite ir y venir a la producción local, pero alguien que tiene que viajar, digamos, cruzar, no sé, Santiago del Estero hasta Santa Fe, o seguir más allá de Buenos Aires, le ponen aprieto. Por eso lo primero que vamos a ver que se tiene que normalizar es estos transportes de larga distancia. Claro. Ahora, Santiago, sí, ¿te ibas a decir algo? No, que el resto de la producción, por lo que está monitoreando el gobierno de la provincia, lo que me contaron la última vez que hablé, está funcionando por suerte, sí con inconvenientes, pero no a riesgo de parar la actividad, digamos. Claro que sí. Santiago, si bien es cierto, vos sos presidente de la compañía argentina de Camesa, que es la compañía argentina encargada de operar el mercado eléctrico mayorista en nuestro país, quizás esto que está sucediendo en materia de combustibles quizás no sea una oportunidad para empezar a replantear también el concepto de combustibles, y empezar a hablar, por ejemplo, de otro tipo de combustibles, como por ejemplo aumentar la capacidad de vehículos para que funcionen con más biocombustibles, por ejemplo, que es un combustible alternativo. Sí, por supuesto. Nosotros estamos, mira, primero yo personalmente estoy absolutamente a favor de los biocombustibles, de la bioenergía en general. Nosotros, sacó el secretario de Energía, primero salió una ley, digamos, porque había vencido, tenía plazo la ley de promoción de biocombustibles, salió una ley nueva donde se le dio al productor de biocombustibles mucha más certeza, cosa que antes dependían mensualmente de la firma de un funcionario, el secretario de Energía puntualmente, y a instancia del mismo secretario de Energía y del bloque de diputados del Frente de Todos, donde entendían que había cosas que tenían que darle más certeza, más estabilidad, como corte, como precio, como los cupos, ¿no?, en las distintas destilerías. Claro. Eso nos permite un horizonte, sobre todo para los productores de bioetanol, mucho más estable y tranquilo de saber a qué pueden atener. O sea, antes mensualmente podían cambiarle el cupo de lo que tenían que entregar, y eso les ponía mucho interrogante a la hora de decidir si hacía azúcar o biocombustible. Y si producir o no, porque en definitiva era eso. Exacto, o hacían azúcar o producían bioetanol si no sabían cuánto iban a tener que torear. El segundo gran paso es el precio también, después de discutir con los productores de bioetanol y de bioetanol, sobre todo de azúcar, se lo equiparó al de la nafta. Entonces, cuando sube la nafta, sube el precio del bioetanol. Eso es con acuerdo, digamos, el sector de nuevo productivo, y eso permite de nuevo no tener que andar pidiéndole a un funcionario de turno que te fije el precio, que subió el precio, que me encarecieron los costos. Claro. Ahora cada vez que subió la nafta, subió el bioetanol, y eso también le da un horizonte de precio mucho más estable. Y después el secretario de Energía el año pasado emitió una disposición en donde
pero yo que todo el bioetanol que haya disponible se lo tome para los cortes, digamos, se lo incluya en el corte, porque claro. había, no faltante, pero de nuevo había habido, el azúcar tenía buen precio, entonces, bueno, ¿en cuánto nos van a tomar? Todo lo que haya, véndanlo al mercado, y este año seguramente va a ser parecido. En el caso del biodiesel hay una particularidad que la estamos estudiando, también un biocombustible muy importante, pues reemplaza el gasoil justamente. Seguro. Pero lamentablemente los insumos del biodiesel son commodity dolarizados, como el aceite de soja principalmente, el metanol un poco menos, y eso genera precios quizá arriba de los del gasoil importado. Entonces, si bien de una cuestión ambiental y de nuevo de producción local conviene, en definitiva lo que empuja es el precio del producto para arriba. Entonces, vos me decías que había pequeños productores que en alguna estación de servicio le estaban cobrando más que en las otras. Bueno, incorporar más biodiesel hoy generaría una tensión en ese sentido, a que suba precio. Mira, claro. Y sí, lamentablemente de nuevo, porque un insumo dolarizado y porque de nuevo la guerra tuvo consecuencias sobre todo en la energía y en los alimentos. Entonces el aceite de soja se ha disparado también, y eso hace que los productores de aceite de soja les reditúe más por ahí venderlo que usarlo venderlo a exportarlo, que usarlo para producir biodiesel. Claro pero que sí. Yo estoy convencido que algo coyuntural, digamos, y en la medida que se estabilicen de nuevo los precios de los commodities, nosotros también tenemos en el biodiesel una gran oportunidad de reemplazar el gasoil, aunque sea parcialmente, y complementarlo. El momento que es buen negocio exportar uno, se exporta eso, y el otro lo usamos para producir acá, y al revés, cuando cambia, digamos, y el fósil a lo mejor no tiene tan buen precio, lo usamos acá en Argentina y exportamos. Clarísimo. Bien, clarísimo, Santiago. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones, y esperamos entonces que rápidamente o en el corto plazo se resuelva entonces el desabastecimiento de gasoil que todavía hay en el norte argentino. Muchas gracias por el tiempo. No, por favor, que tengan buen día. Saludos. Hasta luego. Estuvimos dialogando con Santiago Gianotti, tucumano, que es vicepresidente de la compañía argentina encargada de operar el mercado eléctrico mayorista de nuestro país, que es CAMESA.